Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a una clase más. En la sesión del día de hoy resolveremos algunos ejercicios que implican el uso del teorema de Pitágoras. Muy bien, estamos listos, comenzamos. En este primer ejemplo, el ejercicio dice: en la parte superior de un poste de teléfonos de 972 centímetros de altura está unido por un cable a un punto ubicado a 212 centímetros de la base. Calcula la longitud del cable. Si extraemos los datos que se observan en la figura, podemos dibujar un triángulo recto, un triángulo rectángulo que se observa así, que se aprecia de la siguiente manera. Entonces tenemos aquí un triángulo rectángulo donde el ángulo recto se encuentra ahí justamente, y en la base tenemos 212 centímetros, aquí lo anoté mal, déjenme corregirlo. Entonces tenemos 212 centímetros en la base y 972 centímetros en la altura. Entonces la incógnita es la longitud, que le vamos a llamar x. Si formulamos el teorema de Pitágoras a partir de los datos que tengo en este triángulo, lo que voy a obtener va a ser lo siguiente: la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 972 al cuadrado más 212 al cuadrado, tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces desarrollamos esta expresión directamente usando, voy a hacer un poquito de trampa aquí porque estamos grabando la sesión. Entonces 972 al cuadrado me da igual que 944.784. Entonces acá tengo 944.784 más 212. 212 al cuadrado es lo mismo que 44.944. 44.944. Y esto es igual que x cuadrado. Si sumamos esas dos cantidades, 944.784 más 44.944, me da que x cuadrado es lo mismo que 989.728. Y después tendríamos que sacar raíz cuadrada de esa cantidad para obtener el valor de x. Entonces la raíz cuadrada de esa cantidad es lo mismo que, es aproximadamente igual, porque es una cantidad que no me queda exacta, así lo voy a escribir, es aproximadamente igual a 994.85, y en este caso las unidades son centímetros. Así que esta sería la solución del ejercicio. Muy bien, avanzamos un poquito más. Vamos a otro ejemplo. A continuación se observa una casa donde el ejercicio dice: ¿a qué altura llega una escalera de 5 metros de longitud que está recargada en un muro vertical si su pie está a 2 metros del muro? Como se puede apreciar en la figura, la escalera se encuentra recargada sobre la pared de la casa. Esta escalera tiene una longitud de 5 metros y de la base de la escalera a la base de la casa hay una distancia de 2 metros de distancia, de 2 metros de longitud. La altura del punto superior de la escalera en el muro de la casa es h, que desconocemos. Así que si escribimos el teorema de Pitágoras para ese triángulo que aparece en la figura, que lo voy a dibujar nuevamente acá en la parte superior, tengo 5 en la hipotenusa, 2 en el cateto de abajo y h en el cateto de arriba. Entonces el teorema de Pitágoras se puede escribir de la siguiente manera: h al cuadrado más 2 al cuadrado es igual que 5 al cuadrado. Bien, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Luego, el 2 al cuadrado que se encuentra del lado izquierdo lo puedo pasar del lado derecho sumando pero con signo contrario. Así que h cuadrado va a ser igual que 5 cuadrado menos 2 al cuadrado. Si desarrollamos los cuadrados, tengo 5 al cuadrado son 25 y 4 al cuadrado son 2 al cuadrado son 4. Entonces h cuadrado me va a quedar 25 menos 4, que son 21, y después lo único que tengo que sacar es una raíz cuadrada. Entonces me va a quedar que h es la raíz cuadrada de 21. Ahora, la raíz cuadrada de 21 aproximadamente igual es, aquí voy a poner el resultado, 4.58, y bueno, las unidades son metros. Y con esto terminamos este ejercicio. Veamos otro ejercicio más. Calcula la longitud del segmento BC de la siguiente figura. El segmento BC en la figura se encuentra de este lado. A este segmento yo no conozco su valor, así que a esta distancia le voy a llamar x. Sin embargo, tengo que relacionar esta distancia con los datos que me están proporcionando. Si te das cuenta, tengo dos triángulos rectángulos. El primero es el triángulo ABC y el segundo es el triángulo ADC. Entonces la clave para poder resolver este teorema, este ejercicio, es aplicar el teorema de Pitágoras dos veces.
¿Por qué? Porque para poder encontrar la longitud X, básicamente tengo que encontrar la distancia que mide el segmento AC. Pero antes de poder antes de poder determinar esta distancia, tengo que relacionar esa distancia con los lados DC y con el lado AD. Entonces, en palabras, bueno, básicamente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, vamos a llamarle a esta distancia Y, y lo que voy a hacer primero es resolver el triángulo 1 para encontrar la distancia Y después me voy con el triángulo 2 para encontrar la distancia X, una vez sabiendo la distancia Y. Entonces vamos a hacer primero el cálculo de Y. Bien, eso es lo que vamos a hacer primero usando el teorema de Pitágoras. Lo voy a hacer aquí en la parte de abajo. Y a partir del triángulo 1, la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa del triángulo ADC. O sea, el triángulo 1 que se encuentra en la parte de abajo a la izquierda. Entonces desarrollamos esta expresión y, bueno, 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado son 16 y esto es lo mismo que y cuadrado. Entonces 9 más 16 son 25 y me queda y cuadrado es igual a 25, que si sacamos raíz cuadrada de ambos lados me va a quedar que y es igual a 5. Y ya encontramos el valor de y. Ahora, una vez que ya tenemos el valor de y, el valor de x lo puedo calcular porque puedo relacionar los datos del segmento AC con el segmento AB y el segmento BC a través del teorema de Pitágoras nuevamente. Así que para el cálculo de X, bueno, vamos a partir de la siguiente fórmula. Primero, el teorema de Pitágoras me dice y al cuadrado, que ya sabemos que vale 5, más x al cuadrado es igual que 13 al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque en el triángulo 2 los lados que son adyacentes al ángulo recto, básicamente a este ángulo que se encuentra aquí, son justamente X y Y. Entonces me queda esta expresión usando el teorema de Pitágoras. Ahora, 5 al cuadrado ya sabemos que vale 25, más X cuadrado, y por otro lado, 13 al cuadrado es igual que 169. Si pasamos el 25 al lado derecho restando, me va a quedar 169 menos 25 son 144. Así que si sacamos raíz cuadrada de ambos lados de esta ecuación, la raíz cuadrada de 144 es igual que 12. Por lo tanto, x vale 12. Y listo, hemos terminado el ejemplo número 3. El último ejemplo que vamos a ver en este video es este que aparece aquí en pantalla y dice: la altura de un triángulo equilátero mide 8 centímetros. Calcula la medida de su perímetro. Muy bien, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? Primero, planteemos los datos en una gráfica. Vamos a situar los datos que me están proporcionando en una gráfica. Y lo que sabemos es que es un triángulo equilátero. Así que vamos a dibujar una figura de un triángulo equilátero, más o menos así. No necesariamente tiene que quedar perfectamente bien, ¿no? Porque lo que queremos es ejemplificar las propiedades. Entonces, en este triángulo equilátero, bueno, yo no conozco los lados del triángulo, pero sé que la altura del triángulo mide 8 centímetros, así que si dibujamos la altura del triángulo, sabemos que un triángulo equilátero, cuando tú lo divides en dos partes, se forman dos triángulos rectángulos. El triángulo de la derecha, que voy a llamarlo, lo voy a situar de esta manera, y el triángulo de la izquierda, que va a tener también un ángulo de 90 grados. La distancia de la base se va a partir justamente a la mitad con esa altura, y lo que conocemos es que la altura mide 8 centímetros. ¿De qué manera puedo relacionar los datos con esa cantidad de 8 centímetros? Bueno, para poder calcular el perímetro, yo tengo que ser capaz de escribir esa expresión en términos de los lados del triángulo, pero no los conozco. Así que vamos a llamarle a los lados del triángulo, pues le puedo llamar X y de este lado X. Es un triángulo equilátero, así que los lados miden la misma longitud. Sin embargo, cuando partimos la base en dos partes iguales, pues esto me permite dibujar dos triángulos rectángulos, el triángulo de la izquierda y el triángulo de la derecha. Así que la base se puede partir de la siguiente forma: x entre 2 y x entre 2. Bueno, si aislamos cualquiera de esos dos triángulos, por ejemplo, tomamos el triángulo de la derecha, algo así, voy a tener en la base x entre 2, voy a tener en la altura 8 y voy a tener en la hipotenusa x. Así que tengo un triángulo rectángulo en donde yo puedo relacionar la incógnita con el valor 8 a través del teorema de Pitágoras. Entonces vamos a escribir el teorema de Pitágoras.
Bien, entonces regresamos al teorema de Pitágoras. Dice el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así que 8 al cuadrado más x entre 2 al cuadrado tiene que ser igual a x al cuadrado. Este es el cateto vertical, este es el cateto de abajo y esta es la hipotenusa. Si desarrollamos esta expresión, bueno, 8 al cuadrado son igual que 64 más x cuadrado entre 4 igual que x cuadrado. Después, si multiplicamos toda esta ecuación por 4 para cancelar el 4 que se encuentra aquí, entonces 4 por 64 me queda igual a 256 más 4 veces x cuadrada sobre 4, se va a cancelar el 4 y me va a quedar x cuadrado, y del lado derecho me tiene que quedar 4x cuadrado. Ahora tengo una ecuación que se puede simplificar fácilmente porque el término que se encuentra en el lado izquierdo, este término cuadrático, lo puedo pasar del lado derecho restando. Así que voy a escribir la siguiente expresión. Vamos a hacer un poquito de espacio, voy a quitar esta parte de acá de arriba y esta expresión vamos a continuarla en la parte superior. Bien, vamos a subir esto para acá. Entonces, x cuadrado lo voy a pasar del lado derecho, me va a quedar 256 igual que 4x cuadrado menos x cuadrado, y después 4 menos 1 me queda 3x cuadrado y 256 del otro lado. Así que si pasamos el 3 dividiendo, me va a quedar 256 sobre 3 igual que x cuadrado, y lo único que tendría que hacer es hacer la división y después sacar una raíz cuadrada. Entonces, si sacamos raíz cuadrada de ambos lados, me va a quedar algo así, 256 tercios bajo raíz. Muy bien, sin embargo, bueno, 256 tiene raíz cuadrada exacta. Vamos a escribirlo así, raíz cuadrada de 256 sobre raíz cuadrada de 3. Pero raíz cuadrada de 256 es 16 y 3 no tiene raíz cuadrada exacta, así que lo vamos a dejar de esta forma. Por lo tanto, si racionalizamos esta expresión, acuérdate que para racionalizar una expresión tengo que multiplicar por la raíz del denominador en la parte de arriba y en la parte de abajo. Es decir, tengo que multiplicar esta expresión, vamos a ponerlo de otro color, por raíz de 3 sobre raíz de 3. Entonces, cuando hacemos la multiplicación de esta forma, lo que me va a quedar va a ser en la parte de arriba 16 raíz de 3, y en la parte de abajo, cuando multiplico dos raíces cuadradas, se cancela el raíz cuadrado y me queda el radicando, es decir, lo de adentro. Entonces, esta sería la solución exacta del valor del lado del triángulo, ¿ok? Por lo tanto, ya podemos resolver la pregunta que me están planteando. ¿Cuál es la medida del perímetro? Bueno, recordemos que el triángulo que habíamos dibujado originalmente, habíamos dicho que tenía una longitud de lado x, y que obviamente para calcular el perímetro de un triángulo, bueno, yo tengo que multiplicar esa distancia por 3 o sumar la distancia 3 veces. Entonces, el perímetro de un triángulo equilátero, pues simplemente va a ser 3 veces el lado del perímetro, el lado del triángulo. Pero ya sabemos que el lado del triángulo es 16 veces la raíz de 3 sobre 3. Entonces, si sustituimos este dato, pues me va a quedar 3 veces, abro un paréntesis, 16 raíz de 3 entre 3. Y bueno, al desarrollar esta expresión, obviamente el 3 se va a cancelar con el 3 del denominador. ¿Por qué? Porque el 3 va a multiplicar en la parte de arriba y después se cancela porque son dos factores comunes. Así que podemos cancelar directamente el 3 de aquí con el 3 de acá. Y al final del día, bueno, lo que me va a quedar es 16 veces raíz de 3. Y esta distancia, en centímetros, obviamente sería el perímetro del triángulo equilátero. Muy bien, cuya altura es igual a 8 centímetros. Con esto llegamos al final de este video. Espero que estos ejemplos te sean de ayuda para poder resolver los ejercicios que veas en tu clase. Si tienes dudas, puedes escribirlos en los comentarios o esperar hasta nuestra próxima clase. Hasta luego.